ver. Muy Hola, buenas. Ernesto. ¿Qué tal? Pues bien, he perdido la posibilidad de aguantar mi móvil y lo tengo que aguantar con la mano. Voy a ver si soy capaz de inventarme algo. Eso es para sostenerlo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que se me ha acabado la batería. Estas cosas de los Del que somos directo. unos, digamos, desastres tecnológicos. No he tenido en cuenta. Un segundo, que Sí, voy a sí. Tú solucionarlo. tranquilo, yo mientras voy Tú explicando. haz las presentaciones. Venga. Bueno, ya han conocido a Ernesto, nos le vamos a dar un minuto para que encuentre un soporte para el móvil. Bueno, mientras tanto, bueno, comentarles que Ernesto es el fundador de la marca Brava Nariz, junto con Xavi. Y bueno, pues nos va a contar un poco de su marca, de sus perfumes, de por qué se pone a crear perfumería natural. Y bueno, pues todas estas intrigas que me surgen las quiero también compartir con ustedes para que también lo conozcáis un poco la labor magnífica que hacen en la perfumería natural. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por dedicarnos este ratito Solo hoy faltaría. aquí. Y bueno, pues yo tengo un montón de preguntas. Así como que ya te conozco, pues, pero bueno, quiero también transmitir a la gente de quién eres, ¿no? ¿Quién es Ernesto Collado? ¿Mm? Dispara, dispara. Venga, pues eso, cuéntanos un poquito qué es este proyecto de Brava Nariz, que ya lleva bastante tiempo con él, Uh y -huh. bueno, que nos cuentes un poco cómo comienza, por qué comienza y quién eres tú. Pues son muchas preguntas en una. Eso es, sí, 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 digo, las voy a soltar todas juntas. No, no, me parece perfecto. Es una pregunta ráfaga. No hay nada mejor que una pregunta ráfaga. Bueno, empezaré por lo que es Brava Nariz, porque creo que es más sencillo explicar a lo mejor lo que uno hace que lo que es algo Sí, muy complejo. Pero para decirlo de una forma muy sencilla, Brava Nariz es mucho más que perfumes 100% naturales. Cuando digo 100% naturales, estoy diciendo 100% naturales. Hago sí, esta pequeña apreciación o distinción porque, bueno, lamentablemente en el mercado de la perfumería natural y la cosmética natural, como bien sabes, hay mucha ambigüedad y muchas medias verdades o medias tintas, o digo tal más o cual. menos lo que no quiero y dejo de decir lo que sí, lo que no. En nuestro caso es bastante peculiar porque es realmente posiblemente la única marca de perfumería 100% natural Sí. en Europa. Entonces, ¿por qué digo que es mucho más que perfumes 100% naturales? Bien, porque nosotros en realidad lo que nos dedicamos es a capturar la esencia de los paisajes que nos emocionan. Eso es. O sea, literalmente metemos el paisaje en una botella. Y cuando digo literalmente es porque no se trata de una licencia poética o de un storytelling que se ha inventado alguien, sino porque realmente detrás hay todo un proceso creativo que nosotros llamamos la captura olfativa y que Sí, nos permite, de una forma casi científica, capturar la esencia aromática de un paisaje natural concreto. Y así es como eso es. empieza el proyecto, con una pregunta tan absolutamente loca y absurda como ¿puedo yo capturar el aroma de este paseo que me doy todas las mañanas por este bosque de transición mediterránea lleno de pinos, Ya, encinas, robles, lentiscos, romeros? qué ¿Puedo bonito. capturar eso? Y así es como empieza Brava Nariz. Y el objetivo último no es otro que el de ayudar a la gente a reconectar con la naturaleza a través del olfato. Yo con el tiempo he aprendido que el olfato es nuestro sentido más animal, más primitivo, Sí, 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 tal cual. es el más instintivo y por lo tanto no se me ocurre otro vehículo mejor que el olfato para que esta conexión con nuestro entorno natural, con nuestro Sí, paisaje,
se haga de una forma muy íntima y muy poderosa. Y la verdad es que estoy, bueno, te iba a decir muy contento, yo soy una persona generalmente feliz, pero es increíble lo mucho que ha superado mis expectativas este proyecto, porque de repente me encuentro con gente que conecta con su entorno a través del olfato en Taipei, en Tokio, en San Francisco, en Dakota del Sur. O sea, que algo que era absolutamente y con un origen muy local Sí. y muy íntimo, ha devenido algo muy universal. Curiosidad inagotable. Otra es como una especie de mantra. Todo lo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir, los humanos, es un intento de olvidar el hecho de que somos naturaleza, de que hace muy poco éramos animales que íbamos oliéndonos los unos a los otros el culo. Intentamos creernos muy sofisticados y muy evolucionados, pero somos naturaleza. Y esta idea, que es tan sencilla, es muy poderosa a la hora de cambiar la forma como nos relacionamos, cómo vivimos y cómo entendemos y cómo contemplamos a la naturaleza. Hasta ahora la gente se pensaba que la naturaleza era algo externo a él. Eso, ¿no? Es. Algo que contemplar, algo que cuidar, algo que explotar. Y Brahma Nariz lo que está proponiendo es otra forma, mucho más inclusiva y más empática de relacionarse con tu entorno y en especial con el reino vegetal. Qué bonito lo que dices. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, muchas gracias. Eso, y bueno, y cuéntanos también un poco de tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que te trajo a hacer perfumes? Bueno, yo tengo, es una historia complicada. A mí me encantó, me parece una historia muy bonita. Yo se la explico. Mira, yo me dediqué durante 23 años al mundo del arte y la creación contemporánea, como creador teatral, sobre todo, dramaturgo, director y actor. Hacía mis propios espectáculos y tenía una compañía de creación contemporánea que girábamos por todo el mundo. De repente, en el momento que tenía una crisis artística importante, personal, empecé a sufrir una curiosa excentricidad neuronal, para no llamarlo enfermedad, pero es una enfermedad, que se llama fantosmia. La fantosmia no es otra cosa que una alucinación olfativa. Eso es decir, que mi cerebro genera un olor que no existe en la realidad y yo solo soy capaz de oler este olor. Claro, eso, como podéis imaginar, dicho así puede sonar un poco divertido, pero en realidad es muy molesto porque en realidad es una forma de anosmia, es decir, no me permitía oler absolutamente nada de mi vida, de mi alrededor. Bueno, como podéis imaginaros, lo primero que me di cuenta es de lo importante y vital que era el sentido del olfato para tener una percepción mucho más rica de la vida y de la realidad, ¿no? Sí. De repente, cuando esto y lo poco pierdes, que lo valoramos cuando lo tenemos. Lo valoras enormemente y lo echas muchísimo en falta. Entonces, bueno, cuando yo ya una vez estaba en tratamiento con neurólogos, etcétera, y me aseguraron que, bueno, que yo no tenía un tumor cerebral, que suele ser generalmente, la fantosmia suele ser un síntoma de tumor cerebral o un principio de Alzheimer o de Parkinson. Una vez se descartó todo esto, yo le dije a mi neurólogo, bueno, muy bien, no me voy a morir mañana, pero ¿cómo hago yo para quitarme este olor, olor fantasma? Y él me dijo, mira, es muy sencillo, tienes que entrenar tu cerebro para que sepa distinguir la realidad de la alucinación. Muy bien, ¿y esto cómo se hace? Y me dijo, bueno, haciendo olfacciones diarias, con mucha constancia y mucho sistema, ¿no? Entonces yo empecé oliendo, porque, por cierto, es muy importante empezar oliendo cosas que
que tienen una, digamos, una carga emocional para ti importante, cosas que son agradables, que fácilmente te puedes conectar con ellas. Y yo empecé, como todos los días yo hago un paseo matutino a primera hora de la mañana, vivo en medio del campo, empecé con las plantas aromáticas de mis paisajes. La primera planta era el romero. Sí. Probé un mes, 2 meses, nada, 3 meses, todos los días oliendo ramas de romero. Y al cuarto mes, de repente, por primera vez en 2 años, olí algo que no era el olor que creaba mi cerebro. Bueno, no os podéis imaginar el impacto que fue eso. No fue un puñetazo en la nariz, fue un puñetazo en el cerebro, directo, en el sistema límbico. Me caí al suelo, me puse a llorar, estuve llorando durante 1 hora. Y al romero le siguió el tomillo, y al tomillo el cantueso, y al cantueso el lentisco y la resina de pino. Planta a planta fui recuperando mi sentido del olfato, y planta a planta me fui dando cuenta de cuán maravilloso era el olor y la fragancia de nuestros paisajes. A todo esto tengo que decir que mi abuelo fue uno de los perfumistas de mayor éxito en principios de siglo en España. Había trabajado para Mirurgia, para Dana, había hecho fragancias de mucho éxito, como Tabú, por ejemplo, que a lo mejor alguien que está aquí escuchándonos lo recuerda, o Canoe, de Dana. También trabajó para Mirurgia y hizo hechizos de Oriente, maderas de Oriente, maderas de Oriente. Era un poco el perfumista de los bestsellers a principios de siglo en España. Pero a la vez era un productor de aceites esenciales naturales que vendía a proveedores de materias primas en Graz y también en Alemania y en Estados Unidos. Así que, digamos que en este momento, después de la crisis de la fantosmia, después de descubrir que nuestros paisajes olían de maravilla, ostras, de repente es como que me di cuenta que, bueno, que en realidad esta crisis que yo tenía, la solución la tenía en mis narices, y nunca mejor dicho, ¿no? La tenía realmente enfrente de mis narices. Y bueno, y de aquí es cuando nació Brava Nariz, con esta voluntad de compartir esta especie de revelación de lo bien que olían nuestros paisajes. Pues empezó siendo con la gente que yo quería, con mis familiares, mis amigos, y hoy en día pues con gente de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Somos ahora mismo la marca de perfumería natural referente en el mundo, y sobre todo un referente de honestidad y de calidad. Sí, tal cual. O sea, al final es muy difícil encontrar en estos momentos una marca que diga que, bueno, puede decir lo que quiera, ¿no? Pero que realmente sea lo que realmente dice, ¿no? Exacto. Y con la naturalidad de lo que realmente huelen, lo que dicen, ¿no? Porque lo que tú explicabas recién, o sea, la maravilla de poder oler un romero, oler pues una fruta o oler una madera, ¿no? Que realmente cumplir esas características de la naturaleza es muy complicado encontrarlo en estos momentos. Hombre, en el mercado hay una explicación lógica, y es que trabajar con materias 100% naturales es mucho más caro. Eso es. Y trabajar realmente con un nivel de calidad al que no estamos acostumbrados, porque el mercado nos ha acostumbrado a unas calidades ínfimas que maquillan vendiendo pues todo un storytelling, todo un marketing, merchandising, pues al final lo que acabas comprando es la actriz o la modelo que te vende el producto, ¿no? No quiero aquí iniciar una conversación en la que nos vamos a dedicar a hablar de otras marcas, porque cada uno hace lo que sabe y lo que quiere y lo que puede, ¿no? Tal cual. Pero bueno, en Brava Nariz esto es como que dicen los ingleses, un must, ¿eh? Yo nunca me planteé, como te acabo de explicar, yo nunca me planteé de origen tener una marca de perfumes. Es algo que no estaba en mi cabeza. Mi planteamiento inicial era realmente, como os he dicho, capturar la esencia de los paisajes y poderlos compartir con la
gente para que la gente conectara con esta naturaleza. Eso Lo que es. pasa es que, bueno, como te digo, después digo, oye, pero si mi abuelo era perfumista y tal, ¿por qué no hacemos aquí, vamos un poco más allá y intentamos que la marca llegue lo más lejos posible, ¿no? Pero, pero ya te digo, nunca fue para nosotros una bandera o una, digamos, una estrategia de marketing, el hecho de trabajar con materias primas naturales de calidad. La única manera que tenemos de reproducir y de capturar la esencia aromática real de nuestros paisajes y nuestra naturaleza es con aceites esenciales 100% naturales. Eso es. No hay otra. Sí, sí, y con la recolección que haces, ¿no? De esas materias primas, de esos Bueno, paseos, por ¿no? Y supuesto, por poder supuesto. recrear esos perfumes, Tú lo ¿no? has dicho, yo ahora no lo he comentado, pero una de las cosas que hace absolutamente única y exclusiva a Brava Nariz es que gran parte de las materias primas que utilizamos, sobre todo las bases alcohólicas, que nosotros usamos tinturas, son todas estas materias primas producidas con plantas recolectadas de forma silvestre. Es decir, no trabajamos con plantas de cultivo. Cuidado, sí, sí que utilizamos aceites esenciales de cultivo, de productores locales o nacionales, pero para hacer nuestras materias primas solo utilizamos plantas recolectadas por nosotros en su hábitat natural. Y esto marca para mí una diferencia abismal Pues para con impresionante. otras marcas. Eso es. Eso es, creo que tu característica, ¿no? O sea, tu sello de identidad. Ese Sí, paseo, esa recolección, ¿no? Esa mezcla de lo que tú estás oliendo, poder envasarlo, ¿no? Y poder compartirlo. Eso es lo que lo hace diferentes. exacto. Sí, sí. Pues aquí me preguntaban, José, de Mr. Nietzsche Parfum, ¿en qué te inspiraste para recrear el perfume Cala? Uy, Cala es, son mis veranos de infancia aquí en el Ampurdá. Aquí hay una cosa que llamamos los caminos de ronda, que yo no sé si Sí. por el norte existe. Son estos caminos que se generaban realmente bien al lado del mar, en la costa, y que recorrían generalmente, unían un faro con otro, ¿no? Ah, mira. Estos caminos de ronda, si alguien ha tenido la oportunidad alguna vez de pasear por aquí, por la Costa Brava, por Cap de Creus, entenderá perfectamente lo que le estoy diciendo. Cala es lo más parecido a, después de haberte pegado un baño en el Mediterráneo, Sí. desnudo, en pelotas, es importante el detalle. Eso es un detalle importante. Sí, intentar secarte al sol, con esa sensación salina que te queda en la piel, Sí. paseando por un camino, que podría ser un camino de ronda, flanqueado de cipreses y con una rama de hinojo entre los dientes, entre los labios. Esto es Cala y es lo que captura realmente. Todas estas plantas con una resiliencia y una entereza, son plantas enjutas muy resistentes y que por lo tanto aromáticamente tienen una potencia espectacular porque su única alternativa es la reproducción y todos Sí. sabemos que en el mundo vegetal los aromas van muy ligados a la seducción y a la reproducción. Con lo cual a estas plantas solo les queda tener un gancho muy poderoso para conseguir que los polinizadores pues vayan a Sí, buscar se su sientan polen. atraídos, ¿no? Claro, y esto hace que estas plantas de la costa tengan un poder y una fuerza enorme. Y esto es lo que Cala captura. Y Qué es bonito. una fragancia enormemente mediterránea y de verano. Ok. Sí, sí, totalmente. Sí. Luego, otra pregunta que me hacen es o sea, hablando de Muga, ¿qué sugiere esa palabra? ¿O es algún sitio o qué es lo que Mira, significa? Muga en el Pirineo es una palabra que designa una frontera o un límite. Ok. Aquí en el Ampurdá, Muga es el nombre de un río que riega todo lo que llamamos el llano del Al Ampurdá, desde las montañas, en el Baseboda,
hasta la costa, hasta el mar Mediterráneo. Y por lo Ok. tanto, Muga captura esta zona intermedia entre la montaña y el mar, que aquí en el Ampurdá es muy evidente porque hay incluso una sardana, una canción que habla de esto, ¿no? De este matrimonio entre el mar y la montaña y de cómo hay en este espacio intermedio muy fértil, porque está regado por muchos ríos, en concreto, en este caso, por la Muga. Entonces, Sí. a diferencia de Cala, es un perfume de interior inspirado o en el momento cuando nosotros hacemos la recolección es siempre en el pico de la primavera y sería el matorral típico mediterráneo, con romero, manzanilla, Ok. siempre viva, cantueso, retama, pino. Esto sería Muga. Pero el nombre de Muga aquí hace referencia a un río y también en algunas zonas más de montaña, y creo que en el Pirineo, incluso creo que en el País Vasco, en Aragón, Sí, Muga se utiliza como un tipo de delimitación entre eso es. fincas, entre fronteras de regiones, etcétera. Sí, es que la pregunta iba por ese lado porque tengo mi amigo Sabin, que es de aquí, del País Vasco, y cuando vio el nombre, pues me preguntaba qué significaba, porque aquí significa eso, un límite, una división. Exacto, exacto. A mí me gustó porque cuando yo investigaba sobre el nombre del río, mi primera idea era ponerle nombre del río, pero después quise saber, oye, pero Muga. Y entonces fue cuando descubrí este significado que me pareció también muy bonito, ¿no? Mm. Porque en este caso, como yo te decía, precisamente Muga describe un territorio al revés, es una frontera desdibujada entre lo que sería Eso el es. medio acuático y el medio ya totalmente mineral del Pirineo, ¿no? De las montañas. Entonces, había ahí una contradicción que me gustaba, esta idea de límite en un lugar que Sí, precisamente es el encuentro, ¿no? eso es. Qué bonito, muy bonito. Y entonces vos, Y bosque, la palabra bosque en catalán significa bosque, esta no es muy mm, difícil y muy sí, complicada. Y bosque captura entonces sí esos bosques de encinas, esos encinares de alcornoques y robles de la zona de las montañas de la Albera y las Salinas, que son donde mueren los Pirineos. qué bonito. O sea que es una línea olfativa donde delimita tres zonas muy importantes, ¿no? O sea, como que Exacto, el exacto. río, el mar y la montaña y el bosque, ¿no? O sea, Sí, muy verde. los Landscape Scents son nuestras primeras tres fragancias y era un poco nuestra declaración de principios. Son los tres paisajes más característicos y más diferenciados del Ampurdá. La montaña que limita Mm. con Francia, el matorral del llano y la costa agreste, la Costa Brava. Entonces, literalmente es eso, es realmente intentar capturar estos tres paisajes. Qué bonito, muy bonito. Y luego también que tenemos las líneas de olfativas de la Landscape Essence, ¿no? Que es No, ese lo que nos comentaba recién. Y luego sí, tenemos estos la son otra los que te línea, comentaba. eso es. Y luego tenemos la otra línea que es el Inside, ¿no? Exacto. Aquí dimos un salto conceptual, digamos, y es que nos dimos cuenta que cuando lanzamos Bosch, Muga y Cala, curiosamente, Bosch, la región de la mayoría de las plantas, la hacemos en invierno, enero, febrero, todo Sí, lo que es el lentisco, la resina de pino, perdón, la resina de pino no, el enebro, lo recolectamos en invierno, el musgo de roble. La de Muga era en primavera, como te he dicho, y Cala en sí, verano. ¿Qué pasaba? Nos dábamos cuenta que en invierno se vendía mucho Bosque. Y toda la ok. gente de las tiendas nos decían, oye, Bosque es el hit, es el hit. Ok, venga, fantástico, pues fabricaremos más Bosque. De repente llega el mes de abril y nos llamaban y nos decían, oye, oye, no, no, que es Muga, Ya Muga es vos, el hit. no. Y nosotros, vale, pues venga, Muga. ¿Qué pasó? Que llegó junio y el Muga era Cala. Esto se repetía, ahí el hit era Cala. Esto Sí, se repetía cada año y esto nos hizo pensar que no estamos
tan desconectados de la naturaleza como pensamos y Ya. que necesitamos ciertos olores para cada estación del año. Yo esto lo consulté con los biólogos, ambientólogos, con los químicos con los que yo trabajé en el principio del proyecto y me dijeron, sí, por Sí, supuesto, Ernesto, claro que sí. La naturaleza, igual que nos regala los colores que necesitamos cada estación del año, ya. que nos regala la temperatura, los productos que necesitamos comer para cada temporada del año, también Tal nos cual, regala sí. los olores que nos sientan mejor en cada estación del año. Y de Eso ahí es. nació la idea de capturar, en este caso, no la esencia de un lugar, sino de una estación, de un periodo en la naturaleza. Entonces, los Insight Sense capturan la esencia de cada una de las 4 estaciones. Gené, que significa enero, sería invierno. Octubre sería octubre. March es mayo, primavera. Y agosto sería verano. Ok, muy bien. La verdad que son 4 representaciones, eso, donde el cuerpo realmente es lo que te pide, ¿no? De poder sentir esos aromas, ¿no? Del verano. Ahora agosto, la verdad que es una explosión, ¿no? De ese frescor, esa menta, por lo menos es lo que yo percibo, ¿no? Sí, Esa menta. pero fíjate, perdona, que, claro, Sí, con el sí. delay nos vamos, te voy interrumpiendo, me sabe mal. No, no, tranquila. Eh, pero fíjate que Agost, por Mm, ejemplo, que es el perfume del verano, sí, fíjate que no hay ningún cítrico. mira. En la perfumería comercial nos han vendido que en verano todo es fresco, cítrico, cuando Sí, todo el mundo sabe que las naranjas y los limones maduran en invierno. tal Lo cual. digo porque nosotros tenemos siempre otra forma de hacer las cosas en Brava Nariz. Nosotros seguimos los preceptos de la naturaleza, o si Sí, sí, quieres sí, lo que te simplemente marca la observamos, naturaleza. claro, observamos lo que hay, lo que madura, lo que está realmente en su momento esplendoroso en cada una de las estaciones, y esas son las plantas y los aceites esenciales con los que nosotros trabajamos. Por lo tanto, en agosto no vas a encontrar ninguna naranja ni ningún cítrico que te refresque. Ese punto fresco que tú hablas, como decías, viene de la menta, viene de la Sí, nota verde del ciprés, viene de muchas plantas que nos dan como una tregua a esos días calurosos de verano y que la naturaleza de forma natural, como yo te digo, es como un poco como el dicho ese de que Dios aprieta pero no ahoga. Pues sí, un poco la naturaleza hace lo mismo con nosotros, ¿no? Aprieta, sobre todo en estas temporadas, en estas estaciones tan duras, pero no ahoga. Y siempre nos regala esos pequeños aromas, esas pequeñas perlas que nos ayudan a refrescar el ambiente. sí, sí. Y luego en el fondo, agosto tiene el ádano, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, que es la fijación que utilizamos nosotros, digamos, en la mayoría de nuestros perfumes. Trabajamos siempre con 2 fijaciones, Mm, aparte de varias resinas y de tinturas de sí, resinas, que nos ayuda a fijar también nuestro producto. Las 2 fijaciones estrella en Brava Nariz es el musgo de roble, que sí. utilizamos mucho para las fragancias, por ejemplo, más hibernales, Mm, y la jara o la Cistus ladanifer, que sería el nombre sí. científico, y la Cistus montpelliensis, las jaras, para los perfumes más de primavera y verano. Es que invito a todo el mundo que si no conoce la jara, pues ya la empiece a buscar Oh, ahora en esta época para poder olerla porque es un perfume que te invade muchísimo ese olor que gracias a Dios lo conozco y me parece maravilloso. O sea, me es parece una un olor maravilla. Y no espectacular. solo es maravilloso, sino que es bastante afrodisíaco. Ah, mira, pues Tiene un hay que tomar punto, nota. sí, tiene un punto muy animálico, muy cuero. Sí, Tiene algo, si quieres, oscuro, sí, oscuro desde un lado brillante, sí, 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 pero, sí. pero tiene algo profundo que invita mucho, digamos, a cierta sensualidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Me parece un perfume espectacular. Ya de por sí solo me parece un perfume. O sea, Sí, sí, sí. creo que tiene... Tú cuando hueles una planta de jara pringosa, especialmente, la Sí, Cistus ladanifer es la más potente, pero también cuando lo haces con la jara negra, que es la Cistus montpelliensis,
Mm. Ostras, aquello tiene una cantidad de matices, una riqueza de Sí, notas y sí. de tonalidades que es, como tú dices, es un perfume en sí mismo. Sí, sí, además España es uno de los mayores productores, ¿no? De esta Exacto, esencia. exacto. Y creo que La muy poco tenemos lo por todos conocemos. lados. Eso Todo es. España es un enorme jarral. Sí, sí. Y yo creo que muy pocos, por lo menos, lo han descubierto. Yo creo que es una materia prima para con encanto. O sea, es una Mira, pasada. otra materia prima que muy poca gente conoce y está en todos lados, en todos nuestros bosques, es el lentisco, la Ah, pistacha mira. lentiscus. Es una Sí. nota verde de una elegancia para mí incontestable. Es una nota que muy pocos perfumistas se atreven a utilizar porque Mm. puede ser muy agresiva, pero es de una fragante, o sea, es enormemente fragante y para mí de una originalidad maravillosa. Y es una planta muy común. En Sí. Mallorca, en la zona de las Baleares, la llaman la mata. Creo que tiene varios nombres en diferentes regiones de España, pero es el famoso lentisco. Mira, y además es muy fácil de reproducir, o sea, ¿no? O sea, es una planta que se reproduce muy fácilmente. Sí, Mm. cierto. Pues bien. Y luego nos gustaría que nos comentaras un poco de las colons, ¿no? O sea, de las colonias de Brava Nariz que son, bueno, son una maravilla. O sea, tanto la de lavanda como la de romero. Sí, mira, las colonias son absolutamente únicas en su especie. No existe otra colonia con el nivel de calidad y ya no digamos, yo ya doy por sentado 100% natural, y cuando digo 100% natural me refiero que el 100% de los aceites esenciales utilizados Son son naturales. naturales. No utilizamos ningún tipo de fijación sintética, correctores de color, ni correctores de Ya. densidad derivados del O sea, petróleo, el color que absolutamente. vemos es el color realmente de la planta, o sea, de lo que deja la planta. Sí, entonces, ahora te lo cuento porque especialmente en las colonias es donde más se nota la presencia de la tintura, que la Mm. tintura no es otra cosa que alcohol macerando en planta, siempre recolectada de forma silvestre, durante un mínimo de 40 días, un máximo de 4 meses, y esta es la base alcohólica con la que nosotros trabajamos. Es decir, no es una base alcohólica neutra, que es lo habitual cuando se hace una Sí, de colonia que las preparar el marcas... concentrado, ¿no? Y Sí, luego echarle el alcohol. exacto. No. Generalmente las marcas comerciales utilizan alcoholes, lamentablemente muchas veces de menor calidad que la que se utiliza para un perfume, pero bueno, alcoholes sobre todo neutros e inodoros. Ok. Nosotros utilizamos alcohol orgánico de melazas, macerado en planta, con lo cual esta tintura tiene un poder aromático de base que ya es Sí, espectacular. Es lo que antes se llamaba la famosa agua de Hungría, o colonia de Hungría, sí, la colonia de Hungría. que no Sí, era es otra verdad. cosa que una tintura de romero, punto. Sí, 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 Es sí, la tal cual. primera colonia, digamos, que se conoce históricamente. Pues bien, esto curiosamente, que era el origen de la creación tradicional de los perfumes, se ha dejado de hacer absolutamente en la perfumería comercial. Sí. Y lo digo porque no es que lo hayamos inventado nosotros, es que es como se ha No, no. hecho toda la vida Sí. hasta posiblemente mediados del siglo XVIII, ¿no? Entonces, o principios del siglo XIX, para ser más exactos quizá. Entonces, bueno, la colonia tiene esta base alcohólica, pero no solo eso, sino que el grado alcohólico de esta colonia lo hemos rebajado con hidrolato. Mm, ¿Y qué es el bien. hidrolato? Me Eso preguntaréis es, todos. explicarnos qué es el El hidrolato. hidrolato es el coproducto de la destilación por arrastre de Eso es. vapor. Es posiblemente el agua más pura que te puedas encontrar. Es un Sí. agua destilada que, por lo tanto, a nivel mineral está perfectamente equilibrada, pero que además ha capturado todas las propiedades o la mayoría de las propiedades de la planta fresca, entre Eso ellas es. su aroma. Por lo tanto, tenemos por un lado una base alcohólica, que es una tintura con una Sí. potencia aromática enorme, y rebajamos este grado alcohólico con un hidrolato puro de destilación de arrastre por vapor,
que Con también tiene una con carga moléculas que aromática tienen económica. olor. Claro. Y a todo esto añadimos nuestros aceites esenciales puros, 100% naturales. Bueno, no hace Ya. falta que te diga que el resultado es una colonia absolutamente No, exclusiva, no. El- fascinante Eso es. y El sobre que todo no que sienta conoce muy bien. esta maravilla, o sea, tiene que proponérselo en venir a probarlo. O sea, es Sí, no, yo espectacular. creo que es algo para probar. Por supuesto, no voy a engañar a nadie, no le puedes pedir la misma permanencia que un enuco No. o que un, yo qué sé, 1417 o cualquier otro tipo de colonia. Claro que nunca va a tener la misma permanencia, pero es que tienes que entender que todas estas colonias, a pesar de ser... ¡Hoy! Nos hemos Que caído. me muevo demasiado. A pesar de ser muy, que pueden ser muy buenas y pueden oler muy bien, pero claro, son eminentemente sintéticas. O sea, la Sí, colonia para la industria de la perfumería fue, ostras, voy a hacer un producto con el mismo fórmula de mi perfume de éxito, pero mucho más barato, porque la concentración de esencia es mucho más ya. baja, con suerte llega a un 3%. En nuestro caso trabajamos entre un 5 y un 8. ¿Y por qué digo entre un 5 y un 8? Porque la concentración de esencia es de un 5, pero no hay manera Sí. de calcular la concentración de esencia en la Claro, tintura eso y en es el porque hidrolato. las tinturas al final, bueno, puedes calcular el porcentaje o el peso de materia prima que vas a poner en la tintura, pero es Claro, imposible calcular el olor que va a coger ese es alcohol. imposible calcular la cantidad de aceite disuelto en alcohol que has conseguido, digamos, disolver en la tintura. Y lo Y en mismo el pasa hidrolato pasa lo mismo. pasa lo mismo. Es un porcentaje muy bajo en el hidrolato, estamos hablando de un 0,02% mililitros por litro, pero es suficiente como para, claro, aumentar esa concentración. Entonces, Sí, sí, sí. bueno, no sé, creo que después de lo que he dicho, como tú dices, la gente tendría que correr a tu tienda Eso para es, probar a esta probarla. maravilla de colonias. Y la otra cosa que quiero decir con respecto a la permanencia es Sí, que, claro, la gente últimamente es lo que decíamos, ¿no? La cultura aromática o olfativa que tenemos nos ha enseñado que tú te pones una colonia después de ducharte y eso te dura 3 días si no te vuelves a duchar. Claro, eso no tiene nada que ver con la naturaleza. En la naturaleza no hay nada que persista tanto. no. Nosotros desde Brava Nariz invitamos a la gente a, digamos, a utilizar todas estas fragancias. Ya digo, no son fragancias para seducir a los demás o para tapar y esconder tu mal olor. Son fragancias, curiosamente, que sirven para realzar tu personalidad olfativa, para hacerte sentir bien a ti, Mm. contigo y con el entorno natural, para conectarte con la naturaleza. Y siempre decimos que son fragancias que huelen bien, pero lo más importante es que sientan bien. Eso es. Y creo Y que es evidente enriquecen, porque... y es para enriquecer la cultura olfativa de cada uno. Hemos Sí, dejado, eso es lo que explicabas tú antes, hemos dejado de lado la naturaleza para centrarnos en olores artificiales y no enriquecernos con lo que realmente nos rodea. No sé, es mi opinión, exacto. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Esto, insisto, es nuestra propuesta, ¿eh? Desde Brava Eso es. Nariz. Yo, por ejemplo, soy un gran amante, o sea, por ejemplo, los aceites sintéticos, que esto es algo que me gustaría aclarar aquí, porque siempre hay mucha confusión. La gente a veces me pregunta, oye, pero ¿son mejores los aceites esenciales naturales que los sintéticos? Mira, no es una cuestión de cuál No, es mejor, porque en realidad ninguno es eso mejor que es. otro. Lo que define un aceite sintético, ya lo dice su palabra, es una síntesis de lo que sería un aceite natural. Voy a poner un ejemplo, el típico. Un aceite esencial de romero natural Sí, tiene más de 130 moléculas o odoríferas, esto, aromáticas. sí. Un aceite sintético tiene 3. Podemos decir que el aceite sintético, si quieres, es más puro, porque ha descartado todas Sí, aquellas las que son moléculas pequeñas, o ¿no? todas aquellas impurezas que consideran
que no dan la personalidad del romero. Ahora, lo que también es verdad es que el aceite esencial natural es mucho más complejo, mucho más rico en matices. Eso es. Y mucho más interesante. Sí, sí, tal cual. Tal Entonces, cual. no diremos mejor ni peor. No. Pero sí podríamos decir, ostras, perdón, otra vez se ha destrozado. Otra vez nos has tirado. A ver. Ya está, creo que ya lo Ahí sé. ahí te recuperamos. ¿Hola? ¿Ahí estamos? Hola, hola. No. Como te digo, son menos complejos. Y la naturaleza, si hay algo que yo he aprendido en todos estos años, es que es deliciosamente compleja. Como lo somos nosotros, los Eso humanos. es. Sí. Que además, cada planta tiene su ADN, ¿no? Su identidad. Totalmente. Que no va a ser igual a la que está al lado. O sea, Totalmente. como nosotros también. O sea, ese es el encanto, ¿no? Y lo bonito de cada ser vivo, al final. Exacto. Pues mira, aquí Silvia nos pregunta que qué tipo de alcohol se puede utilizar para hacer una tintura. Bueno, Silvia, puedes utilizar en realidad cualquier alcohol. Podrías utilizar un alcohol de farmacia de 96 grados. La graduación es importante para que tenga mayor efecto disolvente. Por lo tanto, si a lo mejor lo haces con un alcohol, pues yo qué sé, un alcohol natural, destilado, ya sea un alcohol de anís o de uva, claro, tiene que ser un alcohol de alta graduación, mínimo 80 grados, por ejemplo. Pero bueno, lo ideal sería trabajar con un alcohol de calidad, como decía, de origen orgánico. Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde hace mucho tiempo con un alcohol que es de melazas, vegetal. Pero en todo caso, para la comercialización en España, siempre tendrá que ser desnaturalizado, porque ya sabéis que los impuestos sobre el alcohol no desnaturalizado son tan grandes que hace imposible comercializar un producto que tenga un precio asequible para la gente. Eso es, sí. O para empezar, si no quiere comerse tanto la cabeza, pues con el que venden en la farmacia de 96 grados también vale. Yo empecé así, Yo cuando Eso empecé sí. a hacer mis primeras destilaciones y mis primeras tinturas, lo hacía con alcohol de farmacia porque no tenía acceso a otro tipo de alcohol. Ahora ya lo compramos directamente a productores industriales de alcohol, pero con un alcohol de farmacia haces. Eso es, para hacer una tintura en casa, pues nos vale. Sí, y entonces la proporción generalmente es de 1/3 de planta por 3 partes de alcohol. Eso es. Esta es Yo he de reconocer que siempre pongo más planta. Mis tinturas son muy concentradas. Yo también. Sí, yo también. Bueno, en realidad no calculo mucho, la verdad. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo lo hago sobre todo por kilo. Claro. En relación al kilo de planta que recolecto, porque claro, todo esto se hace recolectando muchos kilos de planta en unas tinas de inox, de muchos litros. Entonces, bueno, también lo hago un poco como tú, pero ya tengo, digamos, una medida. Un sistema, digamos, ya tengo unas cantidades que son las que suelo hacer. Perfecto. Para alguien que está preguntando si lo vamos a dejar grabado, que sí, que va a quedar grabado. Vale, para si lo quieren volver a ver o surgen pues algunas dudas, pues esto queda grabado. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero bueno, quiero que también nos digas un poquito y nos cuentes de esos caminos que haces, el CAMI o esas salidas, ¿no? Para recolectar las plantas. Bueno, sí, en Brava Nariz desde el inicio, como te he dicho, hacemos mucho más que fragancias 100% naturales y siempre pensamos que una forma de compartir con nuestros clientes y con nuestros retailers, en un principio era con los retailers, con la gente que nos vendía
por Europa, era que vinieran a compartir nuestro proceso creativo con nosotros, es decir, que vinieran a recolectar con nosotros. Y desde entonces siempre hemos hecho yo me apunto, el año que viene me apunto. Bueno, es una maravilla porque la gente tiene la oportunidad de vivir y de practicar y de hacer lo que es una captura olfativa real. Es decir, la gente viene con nosotros, salimos a pasear, es un paseo de 2 horas y media, 3, en el cual pues, nos vamos encontrando plantas y yo os voy explicando sobre las plantas, sus usos, sus propiedades, recolectamos, de vuelta al campamento base se destila todo lo recolectado y con algunas plantas se hacen tinturas, etcétera. Y, bueno, generalmente, digamos, el plan completo sería, comemos una comida maravillosa, lo que se llama un mar y montaña, rodeados de viñas en medio de la naturaleza, y después, durante el café, de forma muy relajada, elaboramos lo que se llamaría técnicamente la captura olfativa. De manera que la gente que viene a pasear con nosotros se lleva la fragancia de su paseo, de su experiencia vivida, literalmente en una botella. Insisto, no es una licencia poética, se lo llevan en una botella. Tal cual. Entonces, claro, mucha de la gente que se apunta, curiosamente, se piensa que es una licencia poética, se piensa que esto de capturar la esencia del paisaje es como una frase que yo suelto, cuando se dan cuenta que realmente están envasando lo que ellos han caminado, el paisaje que han atravesado, y que lo están envasando y que realmente huele a ese día, a ese paisaje, la gente se le cambia la cara. O sea, es una cosa maravillosa de ver cómo la gente se va súper feliz y contenta. Qué bonito, o sea, debe ser una experiencia muy bonita, o sea, yo invito a todo el que pueda, la verdad que para revivir sería un lujo al final. Ahora nos queda solo una, porque hacemos cada vez menos, porque cada vez tenemos menos tiempo, solo nos queda una salida, que es el 23 de julio, que va a ser muy bonita porque la hacemos por la tarde-noche, y es muy interesante ver con el cambio térmico cómo cambia, sin hacer nada, el aroma del paisaje. Es muy bonito cuando se va el sol, cómo el aroma de repente se transforma en otra cosa, llegan otras plantas, nos llegan las plantas de noche, los jazmines, y es una maravilla. Y vivir esto en grupo y siendo consciente a través de nuestras narices, pues es una cosa que es muy bonito de vivir. Sí, sí. Y del cambio que hace la planta, ¿no? De que al final con el calor del rayo del sol, que no puede como respirar, pues a la noche... No, totalmente. Las plantas no se comportan de la misma forma a primera hora de la mañana que al mediodía que a la tarde. Es como las personas, ¿no? Tú no debes ser la misma persona antes de tomarte el café que ya habiéndote tomado el café y habiendo desayunado. Seguro que eres mucho más amable ya de lo que eres, ¿eh? Pero, pues las plantas es exactamente lo mismo. Y como hemos dicho antes, como el lenguaje de las plantas es, en última instancia, sus aromas, las plantas no dicen lo mismo, ni se dicen lo mismo entre ellas a primera hora de la mañana que al mediodía y a la tarde. Entonces, vivir eso en directo, de la mano de alguien que lleva años percibiendo este lenguaje y intentando aprenderlo, que ya te digo yo que no lo hablo, apenas lo practico sin entender lo que digo. Bueno, pero nos vas guiando, ¿no? O sea, vas guiando para que prestemos atención a esos cambios. Exacto. Al final eso es lo bonito de todo ese camino, ¿no? Al final de que poder guiarnos de alguien que lo ha apreciado, que sabe en qué momento surgen esos cambios para que estemos atentos. Al final es muy bonito. Pues bueno, Ernesto, ya se nos va terminando el tiempo. Por lo menos yo he estado súper a gusto. O sea, una vez más ya te conocía de haber, junto con Marina, de haber participado en un taller con ella. Pero bueno, agradecerte muchísimo estas experiencias olfativas que tienes y agradecerte el hecho de
de poder disfrutarlas y a poder Oye, hacernos llegar ese aroma. muchísimas gracias a ti y felicidades por el trabajo que estás haciendo allí arriba en el norte, Gracias. predicando un poco en el desierto. Eso, ya te digo. Porque yo creo que es importante enriquecer la cultura olfativa bueno, de esta sociedad, de la gente, Sí, sí. porque se están perdiendo un universo de olores tan maravilloso. Eso es. Y sabe mal, porque dices, ostras, la vida huele de maravilla. Y tú creo que con el trabajo que estás haciendo... Gracias. Vuelve, perdona, que es que se me cae todo Sí. el rato el bicho. Ah, Pues tranquilo. eso, que el trabajo que tú haces es maravilloso. No, y que te felicito por eso. Que gracias a ti. Muchas gracias. Se intenta eso, divulgar, comunicar. Y un beso a todas las personas que nos han acompañado. Eso es, muchísimas gracias también por el tiempo que nos han dedicado, ese ratito, ¿no? Que cada uno tiene para dedicar, que a veces es difícil sacarlo. ¿Mm? Sí, cierto. Es eso. Pues un beso para bueno, todos. Un beso grande y muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, de verdad. A ver si algún día nos vemos en persona, ¿eh? Exacto, a ver si nos conocemos y te vienes aquí a pasear. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Chao, Pues gracias. muchas gracias. Adiós, Chao, adiós. chao.